El contenido relacionado con la Fundación SCP, incluido el logotipo de la Fundación SCP, está licenciado bajo Creative Commons Sharealike 3.0 y todos los conceptos tienen su origen en http://scp-es.com y sus autores. Este video, al ser derivado de este contenido, también es liberado bajo Creative Commons Sharealike 3.0. ¡Hey! ¡Salud, viajeros! Soy Ursus, el bardo archivero. Estamos de regreso en la Fundación SCP y hoy tenemos un archivo llamado La Caja de los Creadores. Y dice: ítem SCP-ES-012. Clasificación del objeto. Previamente seguro. Actualmente Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-ES-012 deberá estar siempre a una temperatura por debajo de los 10 grados centígrados bajo cero, aunque siempre se mantendrá sumergido en nitrógeno líquido a una temperatura sostenida de menos 243 grados centígrados. SCP-ES-012 no podrá tener ningún tipo de contacto con la luz de cualquier fuente exterior. Las dimensiones de la celda son actualmente de 17 metros por 17 metros de ancho y largo, de cemento sólido recubierto de planchas de acero, y la celda interna está compuesta por 4 capas de 8 centímetros de plomo que contienen la radiación dentro de la cámara del refrigerante, y sus medidas son de 6 metros de largo y de ancho. La celda interna está apoyada en 10 columnas de 30 centímetros de diámetro que la mantienen a 2 metros del suelo y están hechas de concreto y barras de metal. Dentro de la sección interna de la sala de contención se encontrará una cámara cuadrada de 2 metros de alto y de largo, totalmente sellada, donde en el interior estará SCP-ES-012 sumergido en el líquido refrigerante, nitrógeno líquido. SCP-ES-012 está en el área Oculto. En la localidad de Oculto. en Siberia. Corrección, se autorizó su traslado del área Oculto. el día Oculto. del mes Oculto. del año Oculto. con la autorización de O513 y O510. Su traslado a otra instalación solo será aprobado si 2 miembros del personal O5 autorizan su confinamiento en otra área del mundo, siempre y cuando haya una justificación y razón de importancia para su traslado. Solo podrá acceder a la celda el personal con nivel 4 luego de la autorización para realizar estudios del Dr. Oculto. El procedimiento de entrada a la sala de contención externa consistirá en el apagado de toda fuente de iluminación presente en el bloque de confinamiento de SCP-ES-012. Todo miembro del personal que entre en este deberá estar vestido con un traje antirradiación de nivel 3 y lentes de visión nocturna. Una vez que los sujetos estén dentro de la celda exterior, la puerta detrás de ellos se cerrará y se sellará hasta que se dé nuevamente la orden de apertura de las compuertas principales. Cuando se ingrese a la sala de contención interna, se deberá vaciar el líquido refrigerante. En el momento que la cámara esté vacía, se tendrán 12 segundos antes de volver a refrigerar toda la celda para que su temperatura siga siendo menor a 10 grados centígrados. Cuando el personal se retire de la celda interna, la cámara de SCP-ES-012 se volverá a llenar de líquido refrigerante y la puerta de entrada al interior de la celda se cerrará herméticamente. La puerta principal a la celda exterior se abrirá después de que la puerta de la sala de contención interna esté totalmente sellada. Se realizará un lavado automático completo de la celda exterior una vez que esté nuevamente sellada y el personal ya esté fuera.
Los sujetos deberán ser descontaminados al entrar y salir de la celda exterior. Ok, de momento no tenemos muchos datos. Sabemos que tiene que mantenerse a temperaturas bajas y con bastantes niveles de contención o, bueno, con varias barreras. Y que no le puede dar la luz. Interesante, veamos qué dice la siguiente sección. Descripción. SCP-ES-012 posee una forma de dodecaedro de 30 centímetros de alto y 24 de ancho, de color negro metálico. Posee en cada uno de sus lados inscripciones en un lenguaje desconocido. Es altamente radioactivo. Su superficie está compuesta por un metal que no existe en condiciones naturales, de 4 centímetros de espesor, en cuyo interior se encuentra una esfera compuesta por una posible mezcla entre un porcentaje Oculto. de uranio, un porcentaje Oculto. de plutonio y un mineral que no se había identificado previamente en la Tierra, que ocupa el porcentaje restante de su composición. SCP-ES-012 se activa cuando la temperatura que lo rodea se eleva a más de 10 grados bajo cero. Esto provocará seguidamente que comiencen a brillar sus inscripciones. A partir de este punto, emitirá una radiación luminosa de más de Oculto. lux, que podrá provocar daños irreversibles si se le observa sin protección ocular adecuada. Por medios actualmente desconocidos, cuando hace contacto con cualquier fuente de luz, su radioactividad se incrementa exponencialmente, de 190 rems a 700 rems. Estas reacciones generan un espectro semiesférico e invisible que distorsiona la imagen visible por presentes como también por medios de videovigilancia alrededor. Posee 20 metros de diámetro. Cuando una forma de vida pluricelular entra en este campo, sea un animal, una planta o un humano, comenzará un proceso de mutación tisular a gran velocidad, deformando la forma física del ser expuesto a SCP-ES-012 muy rápidamente. El contacto físico con cualquiera de los SCP-ES-012-1 está terminantemente prohibido. Cada mutación es totalmente diferente, aunque se pueden dividir en 3 clases de alteración tisular. Clase A. El sujeto afectado que ha pasado a ser SCP-ES-012-A carece de total inteligencia segundos posteriores al contacto. Se volverá completamente inmóvil al ser inutilizadas la totalidad de sus extremidades después de Oculto. horas aproximadamente. El sujeto pasará a ser una especie de masa inorgánica carente de forma y de tonalidad grisácea. Clase B. El espécimen de SCP-ES-012 es agresivo. Cada uno posee una forma diferente de defensa y ataque. Poseen una mínima inteligencia con la que son capaces de resolver problemas simples. Intentará matar Datos borrados. a todo el personal que se le acerque. Si éste se vuelve incapaz de controlarlo, se tendrá la autorización de terminarlo. Clase C. SCP-ES-012-C es un humano cuyas mutaciones han sido parciales y no totales. No son agresivos. Algunos pueden incluso pronunciar palabras o hablar. Están altamente afectados psicológicamente, mostrando una variedad extensa de patologías. Gran cantidad de los sujetos piden ser eliminados o intentan suicidarse con repetidos golpes contra las paredes de sus celdas. Los sujetos, antes de su defunción, tienen la tendencia a afirmar haber visto sucesos apocalípticos, refiriéndose indirectamente a SCP-ES-012. Los animales expuestos al campo radiactivo poseen las mismas características de las clases de mutaciones humanas. Ok, es una especie de dado mágico, dado sobrenatural, radioactivo. Y ahora parece que tenemos una sección de recuperación, pero no está marcada de esa forma. Y también tenemos una imagen que dice:
Sitio de impacto de SCP-ES-012 en Oculto. Inglaterra. Nótese a un costado el equipo de observación aproximándose al objeto. Y ahora vamos a leer esta sección. SCP-ES-012 cayó como un meteorito en la Tierra en el año 1000, Oculto. dejando un cráter relativamente pequeño de 4.23 metros de diámetro. Fue encontrado ese mismo día por un grupo de civiles a las afueras de Oculto. en Inglaterra. Todos los sujetos que se acercaron a SCP-ES-012 mutaron, y las personas que estaban en la cercanía fueron asesinadas por estos. La fundación llegó pocas horas después del incidente, terminando con los SCP-ES-012-B y capturando los SCP-ES-012-A y C. A los civiles que presenciaron estos acontecimientos se les suministraron amnésicos clase B. El número de bajas humanas fue de, Datos borrados. incluyendo afectados por el domo mutágeno. Para trasladarlo, se roció con nitrógeno líquido la zona por unos 15 minutos, apagando así el efecto de SCP-ES-012, y luego se lo tapó completamente de concreto para dejarlo fuera del contacto de la luz. Cuando el domo radioactivo se desvaneció, se procedió a trasladarlo de su ubicación. El equipo especializado en contención que operó el evento logró el apagado del efecto, intentando enfriarlo rápidamente. La temperatura del objeto superaba los 870 grados centígrados. Si bien la clase de radiación emanada por el mismo no se puede clasificar, se optó por medirla temporalmente con las escalas estándares. La radiación del cráter fue imposible removerla. Por esta razón se marcó un perímetro cercado de 5 hectáreas. El lugar de impacto de SCP-ES-012 fue cubierto por una caja de cemento de 20 metros de largo y de ancho para contener la radiación residual dejada por el objeto. Ok. Bueno, al parecer cayó del espacio. Y ahora tenemos una sección con investigaciones y tal vez algunos experimentos. Veamos. Investigaciones posteriores. La Fundación ha considerado que su desmantelamiento es demasiado riesgoso. Los procedimientos para obtener muestras de la superficie del objeto han sido denegadas por el riesgo que proponen. Se han hecho pruebas para determinar la gravedad de las mutaciones con personal clase D. Prueba 1. Se ha expuesto al sujeto D5234 al campo radiactivo de SCP-ES-012 con la autorización del agente Oculto. y del doctor. Oculto. Tiempo de mutación 3.8 segundos. Distancia del objeto 90 centímetros. Resultados: mutación clase A. Tiempo de vida 23 horas. Observaciones: sus brazos se alargaron 2 metros y se consumieron hasta llegar a los 10 centímetros en un lapso de 8 segundos. Se ha clasificado como el proceso de mutación más rápido por parte de SCP-ES-012. Prueba 2. Se ha expuesto al sujeto D1445 al campo radiactivo de SCP-ES-012 con la autorización del Dr. Oculto y el Profesor Oculto. Tiempo de mutación 1 minuto y 10.89 segundos. Distancia del objeto 3.2 metros. Resultado: mutación clase B. Tiempo de vida 30 días y 4 horas. Observaciones: la mandíbula del sujeto fue capaz de abrirse 3 veces más que la del humano promedio. Sus piernas crecieron 15 centímetros y sus brazos 1 metro. La lengua de SCP-ES-012-6B es retráctil y mide 3 metros. Esta misma termina en una segunda mandíbula independiente que posee desembocaduras en el sistema digestivo. Prueba 3. Se ha expuesto al sujeto D1890 al campo radiactivo de SCP-ES-012 con la autorización del Profesor. Oculto.
Tiempo de mutación 6 minutos y 32.12 segundos. Distancia del objeto 9 metros. Resultado: mutación clase C. Tiempo de vida 14 días y 12 horas. Observaciones. Su capacidad de habla sigue intacta. Sus piernas y sus brazos se han convertido en placas óseas inmóviles, recubiertas de músculos sumamente débiles. El sistema digestivo se consume a sí mismo mediante Datos borrados. prueba 4. Se ha expuesto al sujeto de Oculto. al campo radiactivo de SCP-ES-012 con autorización de Datos borrados. tiempo de mutación, Oculto. distancia del objeto, contacto físico directo con la entidad, resultados, Datos borrados. tiempo de vida, Oculto. horas, observaciones. Consiguió asesinar y Censurado. a una cantidad de Oculto. agentes y Oculto. investigadores de las secciones contiguas de la cámara de pruebas de SCP-ES-012 en una cantidad de Oculto. minutos. Se prohíben las pruebas con personal clase D en SCP-ES-012. Archivo 012-C01. El Dr. Piotr ha solicitado un interrogatorio con SCP-ES-012-11-C. Solicitud aceptada el día Oculto. del mes Oculto. del año, Oculto. 17 horas antes de la defunción del resultado de la mutación. Entrevista omitida. En la edición número Oculto. del informe se quitó la entrevista por no presentar ningún tipo de ayuda precisa en los procedimientos, y tanto así como en la descripción del objeto, a continuación se verán las conclusiones finales obtenidas de la misma. Al concluir la entrevista, SCP-ES-012-11-C comenzó a emitir sonidos extraños y luego palabras en un idioma todavía desconocido. Pasados pocos minutos después, fue sedado y trasladado con éxito nuevamente a su celda. Pasadas Oculto. horas del suceso, el resultado de la mutación vuelve a despertar mucho más alterado, pidiendo a gritos su eliminación y Datos borrados. SCP-ES-012-11-C, después de pocas horas, fue incinerado. Las cenizas no presentaron ninguna anomalía. Oculto. Días después del interrogatorio, luego de investigaciones dirigidas por el Dr. Piotr y el profesor Milkorp, se concluyó que lo mencionado por SCP-ES-012-11-C es SCP-ES-012 mismo. La caja es la superficie y la esfera es la aleación de minerales radioactivos en su interior, y por eso se lo supone como una cierta invitación, compuesta por un sobre y una carta. Este fue el penúltimo sujeto de pruebas que se expuso al campo radiactivo. Las visiones de los afectados clase C demuestran ser, entre comillas, premoniciones, si es que la, entre comillas, caja es abierta. Los intentos para abrirla nunca fueron llevados a cabo, y luego del incidente de la prueba 4 se prohibió terminantemente realizar ese procedimiento, ya sea por cualquier medio. Archivo 012-VK03. Las inscripciones en SCP-ES-012 se han estudiado repetidas veces y se ha determinado que son una frase escrita en un alfabeto no conocido. Se cree que es un lenguaje raíz del egipcio antiguo. Después de varias semanas de comparaciones con alfabetos antiguos, se cree que la frase que está grabada en su superficie significa: los antiguos vinieron de nosotros y los Oculto. vendrán también. Abran su invitación para volver a renacer. Se censuró parcialmente la frase para evitar un riesgo de categoría Censurado. en el personal. Para poder armar esta frase, se hizo un modelo 3D computarizado de SCP-ES-012 al no encontrar orden en los símbolos de las inscripciones. Según lo que mencionó SCP-ES-012-11-C,
En el interrogatorio llevado a cabo por el Dr. Piotr, se teme considerar que si la cubierta del material radioactivo es abierta, no existirá manera de contener la radiación acumulada en su interior. Por esta razón, se prohíbe a cualquier miembro de la Fundación ingresar a la celda de contención de SCP-ES-012. Por el hecho de que si accidentalmente se abriera la cubierta contenedora, se podría desatar una expansión a gran escala del domo mutágeno y se generaría un desastre de clase XK. Se supone que, si esto llegara a ocurrir, al no existir forma de revertir su efecto, podría terminar total o parcialmente con la vida en el planeta. Actualización. Toda solicitud de experimentación con SCP-ES-012 será denegada. Se procederá a la eliminación de cualquier sujeto que ingrese por cualquier medio a la sala de contención de SCP-ES-012. Oh, ok, ese fue el archivo que, por cierto, no me gustó mucho. Me suelo quejar un poquito de los archivos largos porque es un poco cansado leerlos. Pero me gusta que incluyan una buena cantidad de detalles. Este archivo, no sé, me pareció curioso. Supuestamente hubo una entrevista, pero solo nos mostraron la conclusión a la que se llegó en esa entrevista. Y no toda, o cuando menos parcialmente, la entrevista. Que, cuando menos de lo que hemos leído, usualmente aparece un poquito de la entrevista. Y eso es interesante, le agrega cierto carácter al archivo. Que vaya, tampoco estoy en contra de que se diga que algo pasó y simplemente se resuma. Solo me pareció curioso. Ahora, lo que sí me pareció muy extraño fue que saben cómo contenerlo, que es quitándole toda fuente de luz y manteniéndolo muy frío. Y ok, eso está interesante, pero en ningún momento sabemos cómo se enteraron de que esa era la forma de contener este objeto. De hecho, en el informe de recuperación, el objeto cayó del cielo y la fundación simplemente dijo, oh, sí, enfríalo y quítale toda la fuente de luz. Y ya está, con eso lo contenemos, pero ni idea de cómo se enteraron de que eso era lo que tenían que hacer. No sé, eso sí me pareció algo extraño, pero fuera de eso está interesante, me gusta mucho cuando hay dados sobrenaturales haciendo cosas extrañas. Pero bueno, ese fue el archivo de hoy, espero que les haya gustado. El siguiente es Bolígrafo Anómalo, que luego veremos qué tal está. Y como siempre, la página de la fundación está en la descripción. Tengo otros archivos que he leído, los estamos leyendo más o menos en orden. También va a estar la lista de reproducción en la descripción. Y también todas mis redes sociales. Tengo Twitter, aunque Twitter ya está muriendo. Tengo Instagram, donde subo pixel art. Y tengo Twitch, que ya no estoy usando tanto. Y mi canal secundario, Ursus el Bardo en Directo, donde resubía directos de Twitch. Todavía estoy viendo cómo voy a manejar eso. Porque de momento comencé a experimentar haciendo directos aquí en YouTube. Que por cierto, si les interesa, pues suscríbanse para saber cuándo estoy en directo aquí en YouTube. Y la mayoría de los directos o juego algún videojuego, quiero comenzar a jugar rol, pero últimamente los estoy dedicando mucho a hacer pixel art para un videojuego que estoy haciendo. Así que si les interesa eso, pueden checar los directos. Y eso es todo, nos vemos la próxima, viajeros.